Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del mundo, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 14 de enero del año 2024. En materia internacional, bien, el fiscal especial Jack Smith, que investigó los presuntos intentos de Donald Trump de subvertir los resultados de las elecciones de 2020 en Estados Unidos, un caso que fue desestimado después del triunfo electoral del republicano en 2024, opinó en su informe final, enviado a primera hora de este martes al Congreso, que había pruebas suficientes para condenarlo. Smith dice en su informe, publicado ya en los principales medios de Estados Unidos, que él y sus colaboradores actuaron siempre siguiendo el mandato de la ley, y concluye que Trump, que fue presidente de 2017 a 2021, realizó una serie de esfuerzos criminales para retener el poder después de ser derrotado por el hoy presidente Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020. El informe enumera los presuntos intentos de Trump de subvertir los resultados de las elecciones, que incluyen presión sobre funcionarios estatales, electores fraudulentos, presión sobre el vicepresidente Mike Pence y una sección sobre cómo grupos de trumpistas atacaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 para impedir que se certificara la victoria de Biden. Según el fiscal especial que dimitió este mes, había evidencia suficiente para condenar a Trump en un juicio si su victoria en las elecciones de 2024 no hubiera hecho imposible que la acusación continuara. El fiscal, al que el presidente electo de Estados Unidos ha acusado de cacería de brujas y de politizar el caso, considera que la evidencia admisible era suficiente para obtener y sostener una condena en el juicio. La opinión del Departamento de Justicia de que la Constitución prohíbe la acusación y el procesamiento continuos de un presidente es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, la solidez de las pruebas del gobierno o los méritos de la acusación, que la Fiscalía respalda plenamente, escribió Smith sobre la desestimación del caso contra Trump. Poco después de la publicación del informe, Trump contraatacó en su plataforma Truth Social, llamando a Smith trastornado y añadiendo que fue incapaz de procesar con éxito al opositor político de su jefe, el deshonesto Joe Biden. Los abogados del líder republicano habían instado anteriormente al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, a no divulgar el informe, calificando el plan de publicarlo de ilegal, hecho de mala fe y contrario al interés público. De todas formas, Trump será el primer presidente en la historia de los Estados Unidos condenado por un delito penal, pues fue hallado culpable y sentenciado por los pagos ilegales realizados en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para que no hablara de una supuesta relación entre ambos. Por otra parte, las defensas antiaéreas rusas habrían derribado la madrugada de este martes un centenar de drones sobre 12 regiones del país en el mayor ataque ucraniano de este año 2025, que obligó a suspender temporalmente las operaciones en 6 aeropuertos. De acuerdo con el canal de Telegram Mash 17, aparatos no tripulados fueron destruidos en Oriol, 16 en Tula y 15 en Samara. También fueron derribados drones en Kursk, Belgorod, Bryansk, Volgogrado y Voronezh. En Kazán, capital de la República de Tatarstán, el ataque ucraniano provocó un incendio en un depósito de gases licuados, ubicado cerca de una planta química, según la prensa local. Las primeras informaciones indican que Kiev utilizó en este ataque unos 200 drones, principalmente del modelo Lyuty, una réplica de los Bayrak turcos, además de un número indeterminado de misiles. La acción militar, que forma parte de las operaciones de defensa de Ucrania tras la invasión rusa, obligó a cerrar los aeropuertos de Kazán, Kaluga, Saratov, Tambov, Ulyanovsk y Penza. Por último, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, dijo que vienen nuevas acciones y llamó a todos a estar fuertes, listos físicamente y mentalmente para lo que llamó el round ganador y derrotar y desalojar de Miraflores a Nicolás Maduro, investido el viernes pasado para un cuestionado tercer periodo.
Aseguró que este régimen se quedó reducido a una cúpula criminal, un grupúsculo de corruptos que está quemando todos los recursos que le quedan para resistir como puede ante un pueblo que los tiene rodeados. ¿Cómo vamos a tenerle miedo ahora al cuero del tigre? Ahora menos que nunca. Hemos derrotado al régimen y, lo repito, lo tenemos contra las cuerdas, subrayó la líder opositora, quien insistió en que valiente no es quien no tiene miedo, valiente es quien vence el miedo. La exdiputada, quien reclama la victoria de Edmundo González Urrutia en los comicios presidenciales del pasado julio, afirmó que en una lucha como esta, la batalla principal se libra en las mentes y en los corazones de cada uno. Lo que quiere decir, explicó, que la victoria sobre el miedo es un acto de la voluntad. Por su parte, el grupo de 31 expresidentes que conforman la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, solicitaron ayer lunes al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que convoque el Consejo Permanente y se dispongan las gestiones diplomáticas para que Edmundo González Urrutia pueda ser juramentado como presidente de Venezuela. Los exmandatarios subrayaron en un comunicado la necesidad de que la OEA realice una urgente apreciación de lo ocurrido y cree un camino para el urgente restablecimiento de la democracia en Venezuela. Eso es lo más destacado en materia internacional. Bienvenido el bateador emergente y cuarto bate, Hugo Enrique Famanía, que estará acompañándonos durante los próximos 15 días en vista de que Atenógenes se acoge a unas merecidas vacaciones. Atenógenes, hola, Atenógenes va de vacaciones desde mañana. Bueno. Hoy es día de calentamiento. Calentamiento. Hoy es día de calentamiento nada más. O sea, o lo de hoy fue un chifeo oficial. Vamos a decir que fue calentamiento. Lo de Oye, Atenógenes. A propósito de calentamiento, ayer se iba formando una gresca ahí en Bocas del Toro, ¿no? En el partido juvenil entre Chiriquí y Bocas del Toro. Por supuesto que yo no estoy enterada de esa situación. Hay incluso 2 jugadores hospitalizados después de esa gresca. Terrible Sí, no, y lamentable que haya pasado eso. Y es lamentable, ¿no? Porque al final, precisamente, el deporte se busca como ese espacio donde los jóvenes tienen la oportunidad precisamente de no caer en ese tipo de conductas o de prácticas, ¿no? Pero bueno, somos seres humanos, el deporte implica también pasiones, pero que llegar al desbordamiento es de verdad lamentable, ¿no? A tomar las medidas para evitar que algo como esto vuelva a suceder, porque marcha un torneo que es tan bonito, ¿no? Y que es parte de la tradición en Panamá. Claro. Así es. Oye, bueno, en cuanto a las reformas del Seguro Social, hubo avances ayer. Vamos y el PRD se pusieron de acuerdo, esa sí no la esperaba casi nadie. bueno, pero es PRD. que son, fíjate que aquí tuvimos ayer al presidente del panameñismo y él indicaba que hizo el conteo de la comisión, ¿no? Son 5. De la Comisión de Salud. Entre el PRD y Vamos son 5, entonces 5 de 9. hace mayoría. Sí, los Entonces, diputados son... Digamos que nadie lo esperaba, pero era muy probable que eso se lograra. En los de Vamos están Yareli unión. Rodríguez, Miguel Ángel Campos y Manuel Chen. En el PRD están Jaime Vargas y Cristiano Adames. Pero ojo, se ponen de acuerdo en 45 de los 50 artículos. Pero en los demás no se han puesto de acuerdo. Es importante lo que lograron, pero no se ponen de acuerdo en todo. Por ejemplo, la directiva tiene hoy 11 miembros. El PRD dice que debe ser 13 y Vamos propone reducirlo a 9. Bueno, entonces ahí puede ser que en esos artículos que no lograron consenso, se logre con las otras bancadas. Esa es la dinámica legislativa. Hay quienes se han sorprendido, la sorpresa viene porque hasta ahora el PRD había usado sus votos para darle la mayoría al gobierno, ¿no? Hasta ahora no se había dado una situación en que la bisagra abriera la puerta para el otro lado, para el lado de Vamos, para la corriente de Vamos. Primera vez que sucede y esto nos dice que el escenario es bueno. La política realmente debe transitar en esa dirección. Hay quienes han demonizado palabras como negociar, como No, usted tiene que sentarse, negociar. Y el negocio al final se trata en los puntos de concordancia a los que podemos alcanzar, de entendimiento que podemos alcanzar. Y qué bien que 2 corrientes que hasta ahora eran como agua y aceite hayan podido lograr este entendimiento. Panamá nació de la conversa, del entendimiento, de gente que se mataba en el campo de batalla. Se entendieron y nos dieron república, así yo creo que el ADN del entendimiento y de la conversa lo llevamos por dentro.
Vamos a ver qué sucede con el tema de la jubilación. Ahí es donde parece estar frenado todo este proyecto. En todo lo demás, ¿se han tratado de poner de acuerdo o son cosas que no impactan, digamos que principalmente el tema? No, fíjate que ahí hay prácticamente un consenso en la Asamblea de todas las corrientes. Exacto. No aumento. Exacto. Algunos han propuesto que sea gradual, pero el aumento tal como lo ha propuesto el Ejecutivo, ahí sí no hay, ahí sí no hay entendimiento. Importante destacar que el acuerdo Vamos PRD alcanzado hasta ahora, o los consensos alcanzados, forman parte solo del primer bloque. Todavía no se ha entrado en lo espeso del chicheme, por así decirlo, que es lo que tú tocas, lo de la edad de jubilación. Sí, o sea, se han puesto de acuerdo en 45 de los 50 artículos, pero los 5 son los más violentos. Sí. Entonces vamos a ver qué sucede ahí. En cuanto al tema judicial, el lunes en teoría arranca el juicio de Odebrecht, que la última vez, que era en el 12 de diciembre, se pospuso para ahora, 20 de enero, porque no habían respondido las asistencias judiciales que pidieron a Estados Unidos y México. Ahora todavía estamos a menos de una semana del juicio y todavía hay asistencias judiciales que no se han recibido por las autoridades brasileras. Así que vamos a ver qué sucede con ese juicio el lunes, pero lo que sí fue importante esta semana en ese caso fue la renuncia, en teoría voluntaria, del fiscal Mahmoud Daoud Hassan, que dice el procurador que no va a afectar la investigación de Odebrecht. Eso habrá que verlo. No, porque es que ya el fiscal participó en la audiencia y lo que viene es la audiencia del juicio. Y ahí está la fiscal Ruth Morcillo, que es la que ha estado ahí al frente desde el inicio de ese caso. Entonces, ¿te parece casualidad la no, renuncia en este momento? entiendo que fue por presiones que él estaba recibiendo no de dentro del Ministerio Público, sino de fuera. Amenazas a su vida, amenazas a la vida de su familia. Y él estaba desde hace rato buscando un espacio fuera del Ministerio Público. Sería bueno saber si puso las denuncias en su momento. Se produce en una coincidencia, una coyuntura de coincidencia, pero eso no tiene por qué afectar, porque son varios fiscales, él era uno de los fiscales, su participación fue limitada a la audiencia que se dieron el año pasado, el año antepasado incluso, pero en la audiencia de juicio, que es lo que falta, pues está la fiscal Ruth Morcillo y los otros fiscales, ¿no? Eso no tendría por qué afectar. Y paralelamente nadie es indispensable y así como renunció le pudo haber pasado algo, pudo haberse accidentado, Dios no lo quiera, pudo haber sufrido una enfermedad, es decir. Este es un tema en el que no podemos dorar la píldora. No depende de las personas individuales. Lamentablemente estamos en estas discusiones. Estamos en estas discusiones cuando aquí lo importante es que en este asunto Panamá va detrás de la ambulancia, en el escándalo de Odebrecht. Se ha hecho justicia en otras esferas y de verdad Dios quiera que no suceda lo que ha pasado anteriormente con la justicia en Panamá. Claro, Hugo, pero hay que tener en cuenta que Panamá este proceso lo lleva bajo el sistema viejo penal inquisitivo mixto. Pero vamos a entrar en la ambulancia. Los otros países lo llevaron. Vamos a entrar en la ambulancia, esa es la realidad. Sí, pero los otros, claro, es que nosotros íbamos en este caso en bicicleta, mientras los otros iban en Fórmula 1, porque los otros países que han llegado a condenas iban con el sistema penal acusatorio que es mucho más ágil. Esa es una realidad que no se puede soslayar. Eso es como cuando dicen que perdimos, pero fue por penal. Perdiste. Sí. No. Vamos detrás de la ambulancia y es una vergüenza. Pero hay que explicar por qué vamos detrás de la ambulancia. Claro. No es porque sea menos eficiente, porque vayamos... Es menos eficiente. Porque es con un sistema precisamente distinto. por eso cambiamos el sistema, porque no es el más eficiente. Porque es con un sistema distinto al que lo han llevado los otros países. Porque así tocó. Ese es el último caso prácticamente de alto perfil de los que iban en el sistema penal. Y movido las audiencias. Las tácticas dilatorias. Sí, también son vergonzosas. Ahora, fíjate, en Perú se acaba de caer el caso de Odebrecht contra Keiko Fujimori también. Entonces se cayó del todo. Digo, pero es una rama. Pero ha habido condenas. Sí, ha habido condenas, por favor. Claro. Y aquí están dos expresidentes involucrados. Claro, no. Este es el caso de más alto perfil en la historia judicial de la República, el único en que tiene dos expresidentes acusados, sí. Y es una vergüenza también, ¿no? Es una vergüenza. No son los únicos expresidentes, ha pasado Perú también, que citabas, ha pasado. Incluso se han dado situaciones tan
tan dolorosas como un suicidio de por medio de parte de un expresidente, en fin. Pero al final, aquí en Panamá lo triste es que uno no tiene que revolver la mirada para sentir espanto. Se siente espanto al ver que todavía estamos metidos en lo que estamos metidos con este tema del caso Odebrecht, que insisto, ya ha sido purificado y santificado en otras latitudes, porque en los Estados Unidos Odebrecht sigue haciendo negocios, ahora con otro nombre, sigue ganando premios y sigue haciendo su trabajo y le va bien. Acá todavía estamos anclados en el pasado, el ancla ha sido la justicia, que es un sistema, que es el otro, que lo que sea, estamos anclados y estamos detrás de la ambulancia. Una pregunta, hablando de suicidio, salud mental, vieron que hay una nueva línea de atención de salud mental, la 147, con el MIDES, me parece espectacular, ojalá funcione, tienen hasta línea de WhatsApp, a mí me parece que es clave tener esto en este país, no lo teníamos, se había tratado de hacer un montón de veces, no prosperaba, vamos a ver si esta vez sí, ojalá, por el bien de todos, si funcione y la gente lo use para lo que lo tiene que usar. Así es. Sí. Para que lo tiene que usar. Ojalá la gente sea consciente que si usted usa esa línea para hacer bromas, para hacer chistes, Alguien puede estar necesitándola para de la verdad. jodedera, exactamente, puede estar privando a alguien que sí necesita la línea de atención de salud para salir de una situación de depresión, etcétera, una crisis. Que a veces ese que está detrás de la jodedera también necesita ayuda. Ah, sí, por supuesto, pero no se ha enterado. Y no se ha enterado, ¿no? Y eso es lo más grave. Pero lo cierto es que sí, está funcionando desde septiembre del año pasado y que el WhatsApp se acaba de inaugurar ayer y 80 personas ya lo han utilizado. Eso nos dice mucho de la respuesta que está significando esta línea en un país donde cada 3 días hay un suicidio y donde hay un suicidio cada 1.7 días. Entonces tenemos que prestarle atención porque nuestras cifras son similares a la de... Mucho peor. Sí, son similares a de primer mundo, de verdad que sí. Una situación en que aquí hay una herramienta de respuesta y de auxilio al que lo necesita. Así es. Ojalá también se fortalezcan las atenciones en los centros de salud y en los hospitales. El primero es buscar ayuda, es muy difícil. Esto ayuda, por supuesto, si funciona, ayuda 100%. El tema es cuando vas a buscar una cita, que no te la den en 2 a 3 meses, porque realmente una persona que está afectada en su salud mental muchas veces no puede esperar esos 3 meses. Sí, y fíjate también, nuestra mentalidad en todo el sector salud tiene que cambiar. No voy a mencionar el hospital porque no viene al caso, pero recuerdo bien una situación de una joven que estaba en ideación de suicidio. Costó mucho sacarla de ese estado, prácticamente 3 horas, la internamos en un hospital. Claro, tuvimos que venir a trabajar en la noche cuando la vamos a visitar de nuevo. La persona encargada de urgencia decía, pero este es un caso de urgencia. Yo le digo, oiga, ¿qué mayor urgencia que una persona que está intentando quitarse la vida? Imagínense, esa fue una respuesta de nuestro personal de salud. Eso a mí me impactó. Si te quieres ir más allá, las ambulancias del 911 no estaban yendo a los casos de salud mental, a atender los casos de salud mental. O sea, tú puedes tener una persona intentando cometer suicidio y la ambulancia no llega porque no considera que eso es una urgencia. Eso me ha tocado verlo. Que sea una enfermedad. Eso ha empezado a cambiar. Es fulminante. Por ¿Sí? supuesto. Por supuesto. Eso ha empezado a cambiar un poco, el tema de las ambulancias, pero nuevamente, la línea tiene que ir acompañada de atención en centros de salud, citas a tiempo y sobre todo atención en urgencias y la hospitalización. Son 4 viacrucis que tiene que pasar todo paciente para llegar a ser atendido en un hospital. Y lo más importante es que si usted necesita ayuda, búsquela. De verdad hay espacios, este es un espacio nuevo que se abre, una ventana de oportunidad, porque ese es el primer paso. Necesitamos ayuda, eso no nos hace menos que nadie. Todos podemos enfrentar una situación como esa y es lo que nos muestra realmente lo que somos. Somos humanos, somos vulnerables, fallamos y también la humanidad se muestra en la otra acera, el que está dispuesto a tenderte la mano. Bueno, y vieron el tema de Odebrecht que nos ha tenido en el ojo internacional. También hay otra cosa que nos ha tenido en el ojo internacional y para mal, y es la condena al Decameron por el abuso, el ataque sexual a 2 personas, 2 jóvenes canadienses. 9 años después, 6 años después, perdón, Sí. volteé el número. 6 años después, finalmente
se hace justicia en ese caso. Queda mal Panamá nuevamente. Hay que recordar que la Embajada de Canadá también marcó una alerta para los turistas canadienses que vinieran a Panamá, sobre todo mujeres y sobre todo en áreas de las playas, no en el centro de la ciudad. O sea, abiertamente ahí hubo un apoyo de la Embajada de Canadá hacia sus 2 ciudadanas abusadas en Panamá en un hotel. Que queda mal por el ilícito cometido, pero Claro. se hizo justicia, volvemos al tema del tiempo, son 6 años. 6 años. Eh, Odebrecht van 9 ya. Sí, exacto. Entonces ahí volvemos al mismo tema, ¿no? Cómo nuestra justicia va a ese ritmo que nos tiene mal acostumbrados y que envía un pésimo mensaje. Lastimosamente cuando se trata de otro tipo de delitos, que también tienen que ser castigados, claro está, y cuando se trata del hijo de la cocinera, lamentablemente, que también tiene que ser castigado si comete un delito, no es que se les está excluyendo, ahí lamentablemente se va a otra velocidad y eso no puede ser, esto tiene que cambiar. Sí, bueno, este fue una condena civil, ¿no? Sí. Recordemos que los procesos civil. civiles también tienen sus bemoles y sus... Bueno, después del de Odebrecht hay penal y hay civil. De hecho, esta semana están evacuando pruebas del caso Sí. civil. Ahí también están involucrados Juan Carlos Varela y Ricardo Martínez Rivera. para tratar de agilizar un poquito los procesos civiles que duran 15, 18, 20 años, se promulgó el nuevo Código de Procedimiento Civil, que todavía no está en vigencia, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta eso. O sea, 6 años para una condena de $2.6 millones a la velocidad de los procesos civiles en Panamá, eso es Fórmula 1. Claro. Pero Es podemos que aspirar a más. Podemos, pero a ver, Y debemos aspirar a más. justamente en el tiempo, tú lo has dicho, 6 años para el tiempo que duran aquí. Claro. El problema es para el tiempo que y duran y en aquí. este caso, pues hubo la pandemia de por medio, que suspendió términos, etcétera. Es decir, hay una serie de factores también que alargaron el Es que siempre vamos a encontrar factores. Sí, sí. Siempre va a haber factores. Ahora, y lo que tenemos, la Justicia justicia expedita hubo, como yo lo he dicho miles de veces, solo en Corea del Norte, en Cuba, en No, Nicaragua, tampoco no tenemos que ir al en otro extremo. Venezuela, Guido, ahí hay justicia Guido, expedita. Digo, tampoco, no, y eso El no es debido- justicia. Nadie está pidiendo eso no es justicia justicia. expedita, El debido- estamos pidiendo el ese tipo de debido, justicia. sí, el debido Sí. proceso implica que haya la posibilidad de interponer recursos, dilatorios si se quiere, pero eso es parte del debido proceso. Eso es así en todas partes del mundo. Pero a veces el debido proceso está Mira, hecho más mira, al mira en acomodo Estados del Unidos. victimario que de la víctima. y Mira eso en es algo que Estados tenemos que Unidos, corregir. mira en Estados Unidos. El abuso de la presunción de inocencia. Claro. Mira en Estados Unidos, el caso contra Trump, que fue un hecho público y notorio, no concluyó. El señor 4 años después ganó las elecciones y el caso fue desestimado porque ganó las elecciones. Y estamos hablando de Estados Unidos. Eso no nos Eso debe es. servir de consuelo, porque si vamos a compararnos Eso todo es. con los Estados Unidos, entonces Eso- comparémonos para también lo positivo que logran como sociedad para que lo tengamos nosotros. Sí, no, lo que digo es que hay muchos factores. No tiene que servir de no es- consuelo. No es solo que el proceso sea lento, hay muchos factores que intervienen en un proceso judicial. Eso no es soplar y hacer botella. Y en es a lo que me otro- refiero. No, En claro que no lo otro- es, claro que no lo es. Pero otro tema, es mi susceptible de primer mejorarlo. empleo. Y tenemos ese reto como país. ¿Vieron que el gobierno no ha pagado el tema de mi primer empleo? La parte que le corresponde. obvio. Algunos. Tenía que pagar Sí, la sí, parte sí, que le sí. corresponde, Sí, exacto, sí. pero eso no ha sucedido. No, porque ese programa es conjunto entre el gobierno y empresa privada. Claro, la parte que le corresponde al gobierno hablamos, ¿no? Sí, Son sí. 75 empresas que emplean a estas personas. ¿A cuántas han empleado eran jóvenes de 17 a 24 años en 75 empresas? Pero no tengo el número de... Eran cerca de 2.000 jóvenes. ¿no? Exactamente, y son 148, o se me voltea el número, o 84, no recuerdo bien. Ah, estás como yo ya. Sí, exacto. Eso se pega. Parece que eso está aquí, ¿no? Entonces, bueno, frío. no Qué debe haber horrendo. ninguno, no es excusa, tampoco quiero caer con la dinámica Con la de excusa de Guido. de que no, es No, que no, son es que- poquitos, no importa. no, pero es que además- cada caso es importante. No, pero es que además en ese caso sí es pura cuestión de voluntad política, porque como si hubo plata para hacer el despliegue que se hizo de instituciones públicas en el desfile de las 1.000 polleras, Oye, tenemos que hablar de eso. ¿no? Y no hay para pagar un compromiso de jóvenes que están trabajando y prestando un servicio. Eso es imperdonable. Eso ahí sí no me vas a encontrar porque ese sí es un factor de solo voluntad política. A ver, eso del desfile de las 1000 polleras es igualito que la Teletón. ¿Qué hacen las entidades públicas pagando eso? En estos días vi una tasa del Banco Nacional patrocinando el desfile de las 1000 polleras. ¿Por qué tenemos que pagar eso? ¿Por qué? Mi pregunta es por qué ahí y en Teletón. Yo siempre he dicho,
si las entidades hicieran su trabajo, ni siquiera se necesitaría tener Teletón. El desfile de las 1000 polleras es absolutamente algo opcional. Que sea bueno, por supuesto que lo es, pero de ahí a que tengamos que pagarlo entidad por entidad, no me parece que tiene sentido. Bueno, Igual que la Feria de las Flores, que hace la Asamblea Nacional patrocinando la Feria de las Flores en Boquete. O sea, ¿ustedes sí le encuentran una explicación? Bueno, yo ahí tengo el corazón dividido y lo tengo que aceptar. Yo sí creo que el Estado tiene un compromiso con nuestra cultura, y cuando digo el Estado me refiero a todo el engranaje del Estado. Y cuando tú te vas, por ejemplo, como me tocó ir a Nuevo Arraiján y te encuentras a una modista que le toca la derrama económica de lo que está pasando, yo creo que es una buena inversión. Creo que de alguna forma el mantener a flote eso que no es tan difícil, la identidad nacional, yo creo que es una buena inversión como Estado. Yo no me voy, en ese sentido no soy tan purista de que... Mira, hay que tomar en cuenta que cuando nosotros estábamos peleando por nuestro canal, hubo algo que se puso de manifiesto y estuve en primera línea y fue eso, el rescate del yo panameño. ¿Y cómo se hizo? Cada institución tenía un conjunto típico, por ponerte un ejemplo, un ballet. Y tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con la lucha del canal? Bueno, precisamente lo que con el tiempo hemos ido perdiendo, esa identidad de país, que ninguna institución debe estar en esto o en aquello. No, yo sí creo que tiene que de alguna forma todo el Estado, a través de todo su esquema, buscar la manera de que nuestra cultura, nuestras raíces sean valoradas, y en eso se invierte también. En eso se invierte Pero también. es que yo no lo veo como una inversión, a eso sí lo veo como una No, yo sí lo veo como una gasto. inversión. Pregúntale a todos los artesanos que se han beneficiado de esta derrama económica, tanto de la empresa privada como del sector público, en las confecciones, en el transporte, solamente haciendo más pan en la arena. Ahí estamos haciendo que se mueva la economía nacional. Creo que la Y creo que es una economía tiene que inversión. moverse a como de lugar. Yo pienso que hay maneras válidas y no válidas. Yo creo de que mover todos la tenemos que economía. empujar, yo creo que todos tenemos que empujar la carreta. Bueno, Ahí lo sí creo que todos tenemos que empujar la lo carreta. cierto es que la diputada Yamirelis Chong de Vamos le ha enviado a más de medio centenar de entidades del Estado una información sobre de dónde salió el dinero para transporte, hospedaje, alquiler de las polleras. ¿Por qué? Es Y- que no y si tiene- salió Esa es de mejor fondo- inversión que la botella, esa es mejor inversión No, entonces que eso la no es planilla consuelo, bruja. como No, dices no es tú. consuelo. Es que la botella no es consuelo. inversión. No es consuelo. Es delito. Bueno, total, pero ahí está que no se pueden quebrar. Por ponerte un ejemplo, no se pueden Pero quebrar. sí se pueden quebrar. Pero quebremos entonces Es un tema de el voluntad Festival de las política. 1000 polleras. No, Yo no creo. no, el Festival Yo de no las creo. 1000 polleras debería ser como se hacía antes. No sé si ustedes recuerdan, eso comenzó en Panamá, en la ciudad de Panamá. Lo hacía un club cívico y lo hacía con el apoyo de la empresa privada, punto. Y también la institución del Estado estaba ahí. Sí, ahí pero- estaba la ATP pero- participando. Sí, Claro, concepto El no claro, había- en su las momento. que les tocaba. Hubo 2 desfiles en Panamá. A las que les tocaba, pero no había ese despliegue de derroche de transporte, hospedaje, viáticos, alquiler de alquiler de las polleras a lo mejor sí. Podemos encontrar algún Pero- mecanismo, pero es una buena inversión. La cultura es una inversión. Yo no digo que la cultura no sea una buena inversión. Yo digo que ese es un evento Bueno, y que privado, y que si en verdad el gobierno quisiera apoyar a la cultura, hay otras Claro. maneras de apoyarla Y no- con su presupuesto. y no se justifica, Hugo Enrique, que haya dinero para eso, pero no haya para pagarle a los muchachos de Mi Primer Empleo y no haya para pagarle a los médicos internos. Pero espérate, no vamos, Eso- no vamos a eso- hacer la comparación, Claro, hombre. claro. Si te he dicho que es incorrecto lo de los 184 o 148, Claro. tampoco lo usemos de pañuelo para algo tan importante y que toca las fibras tan íntimas del ser panameño. Pero Creo es que a veces me parece nos perdemos de vista. Es que estamos mezclando peras con manzanas, porque todos estamos de acuerdo aquí, los tres estamos de acuerdo en que el desfile de polleras es un espectáculo. Sí, sin un duda. espectáculo. Mi único cuestionamiento es qué hacen las entidades públicas gastando plata en eso. Ese es mi punto. Ahí es donde estamos Podemos en la canalizarlo discordancia. de una forma diferente, pero al final el Estado sí tiene ese compromiso. Sí Claro, tiene ese compromiso. claro que tiene el un Estado como compromiso, tal. pero yo no sé si apoyar eso y con cuánto lo estás apoyando y, sé por si qué hace- lo estás apoyando y, y no qué sé si ganas sea con la eso. mejor manera. No ¿Dónde sé están si- los resultados? Pero tenemos que hacerlo. O sea, ¿dónde Debe- están los resultados de ese Debería haber transparencia y rendición de cuentas como en todo Eso donde también haya debe haber. involucrado Sí, fondos total, públicos. total. Ahí Un no hay informe, discusión. es decir, aquí está lo que Ahí nos no hay gastamos en discusión. las 1000 polleras. Ahí no hay discusión. Y eso es. Sí. Pero que le toque el desfile panameño, sí, a todo el Bueno. mundo le encanta, pero no creo que tenga que ver una cosa con la otra. O sea, son Bueno, dos temas vamos, separados. Yo vamos, creo a que un, sí. vamos a un cambio y regresamos con nuestra invitada para hablar de un tema muy importante que es precisamente el de las reformas, la ley de la Caja del Seguro Social y las repercusiones que pudieran tener
tanto en caso de aprobarse como en caso de no aprobarse un paquete de reformas que salven la caja del Seguro Social. Vamos al cambio y regresamos. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder. Nos acompaña en esta ocasión María Teresa Silva Porto. Ella es especialista de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo y la hemos invitado para conversar con ella sobre qué espera, por ejemplo, el BID y qué esperan las instituciones financieras internacionales y los mercados de esta discusión que se está llevando a cabo en la Asamblea de Reformas para salvar el programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social y para mejorar el servicio, que es una mejora también urgente que se requiere de atención de salud a los asegurados. Bienvenida, María Teresa. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes para hablar de este tema tan importante para Panamá en una coyuntura importante también para la región, ¿no? Porque, bueno, al igual que Panamá, recientemente también en Chile se están discutiendo reformas de pensiones. El año pasado se aprobaron reformas en Perú y en Colombia. Y la razón de esto muchas veces es precisamente solucionar los desafíos que tienen los sistemas de pensiones de la región, que son, si bien cada país tiene sus instituciones y sus particularidades, comparten muchos desafíos en términos de cobertura. Las personas no acceden a un beneficio para su pensión en la vejez. Muchas veces hay sistemas que dan pensiones insuficientes y está el tema del financiamiento de los sistemas, que hay un desequilibrio entre los aportes que se hacen al sistema y los beneficios que se otorgan, los cuales con el envejecimiento de la población, que es un fenómeno mundial y también en América Latina, pues hacen que se agraven estos desafíos. Fíjese que a pesar de las particularidades de cada país, de cada sociedad, tal vez el elemento que lo hace común es precisamente ese último aspecto que nos acaba de mencionar. El envejecimiento. Sí, y que no hay recursos para es como dice la canción del Gran Combo, no hay cama para tanta gente, ¿no? Acá no hay plata para tanta gente, llegamos prácticamente a esa etapa. Las vías que han tomado los países del vecindario versus también la propuesta que ha presentado el Ejecutivo en Panamá, ¿qué similitudes, qué diferencias hay? ¿Qué parangón podemos establecer ahí? ¿Qué comparaciones? Ahí hay, bueno, primero un poco dar el antecedente de los desafíos específicos y después cuáles son las soluciones que vemos que permiten atender esos desafíos, ¿no? Uno de los desafíos que tiene el sistema de pensiones de Panamá en particular es que, bueno, primero hay 30% de panameños adultos mayores que no reciben ninguna pensión para su vejez. Hay 23% de panameños mayores de 65 años que están en una situación de pobreza. Hay una situación en la que el sistema de pensiones es inequitativo, es decir, hay que pensar quiénes son los que reciben las pensiones y tenemos que alrededor de 75% de los montos de las pensiones los reciben el 40% más rico de los panameños. Entonces, ¿Cómo repetir esa cifra? Sí. En un año dado, alrededor del 75% del monto total que se paga en pensiones lo reciben los 2 quintiles de ingresos más altos, que es decir, el 40% más rico de Claro, eso tiene que ver, con los aportes. Son los que aportaron más y de acuerdo con las reglas de la ley actual 51, son los que reciben el tope, que son $2.500, ¿no? El tope máximo. 1.500 y después 2.500. Sí. Porque también tenemos que precisamente las personas de más bajos ingresos, los trabajadores de más bajos ingresos, pues tienen una probabilidad más elevada de estar en la informalidad, es decir, no cotizan o no alcanzan los requisitos mínimos para poderse hacer elegibles a una pensión. Además de la dimensión de ingreso, si analizamos, muchas veces también son mujeres, son grupos indígenas, personas con discapacidad y todas las personas que tienen mayor dificultad de acceder a un empleo formal.
Y luego también está el tema del incremento de la informalidad laboral. En Panamá tenemos que la informalidad laboral ha venido creciendo durante los últimos 10 años, a pesar de que ha habido un alto crecimiento económico. Entonces, hay un tema también institucional de cómo fortalecer la formalidad laboral, precisamente para que la gente pueda cotizar por pensiones y acceder a una pensión durante la vejez. Y finalmente llegamos al tema que me estaban preguntando de la parte financiera, un poco de cómo hacerlo sostenible en un contexto de envejecimiento poblacional, diciendo que Panamá tiene las esperanzas de vida más elevadas de la región. Sí, y antes de entrar en ese detalle, el tema de la informalidad, el proyecto lo está atacando, digamos que... Un poco. Sí, la medicina que va a aplicar sí. es, te obligo a que cotices aunque estés en la informalidad, haciendo obligatoria la cotización, aunque no tengas un empleo formal. ¿Cómo miran ustedes esa salida nuestra? De hecho, es una práctica que utilizan varios países de la región. Por ejemplo, en Colombia, en Chile, en Uruguay, es obligatorio para todos los trabajadores cotizar por pensiones. Se maneja de distintas maneras, pero vemos claramente que... Todo el que genere un ingreso, ya sea como trabajador formal o como un trabajador informal o profesional independiente, tiene que cotizar todos tienen obligatoriamente. Sí. ¿Y ha tenido éxito ese camino? Y ha tenido mucho éxito ese camino. Vemos claramente que si uno compara la cobertura de los distintos países de la región, vemos claramente que aquellos para los que cotizar, para los trabajadores independientes es obligatorio, tienen niveles de cobertura muchísimo más altos que países como el mío, como México, en donde no es obligatorio cotizar para los independientes y se tienen niveles de cobertura muy bajos. Entonces, ese es un punto importante. Ahora, yendo a qué medidas se están utilizando para enfrentar esos desafíos y cómo se compara con buenas prácticas de lo que están haciendo otros países. Una de las medidas que tiene este proyecto es precisamente ir poco a poco incrementando la pensión no contributiva, que es la pensión que coloquialmente se le llama en Panamá 120 a los 65, ¿no? Esta es una pensión para trabajadores o para personas de bajos ingresos, y esto ir incrementando porque hoy en día hay muchos panameños en situación de pobreza que no están recibiendo esa pensión. Mencionabas que el 30%... El 30% del total. De las personas que están adultas mayores Exactamente. nunca cotizaron o no cotizaron suficiente y entonces reciben este beneficio como un subsidio actualmente. Ese 30% de personas no reciben ninguna pensión, ni la pensión de la caja, ni la pensión, actualmente, digamos, en el diagnóstico, ni la pensión de 120 a los 65. Están fuera Están fuera completamente. Entonces, la idea de lo que entendemos que propone la propuesta del gobierno es precisamente ir incrementando para que no haya ningún panameño que no recibe ninguna pensión durante su vejez. La otra medida que es importante es incrementar esa pensión básica al nivel de la línea de pobreza, ¿no? O sea, ese monto la propuesta dice que se va a ubicar en la línea de pobreza. Este tipo de medidas se están implementando en Colombia, en Chile, en México, y estas pensiones sociales es lo que ha permitido a los países de la región que, digamos, tienen prácticamente cobertura universal, alcanzarla. Hay otro tema que quiero destacar de eso, es que esas pensiones tienden a beneficiar más a mujeres, a grupos indígenas, a personas que son de alta vulnerabilidad. El otro elemento que tiene la reforma es, es ajustar el monto de las pensiones que se pagan por el incremento de los precios, digamos. El índice de precios al consumidor, sí. Exactamente. Correcto.
para asegurar que se mantiene el poder adquisitivo de las pensiones. En la actualidad eso es algo que no se da en Panamá, entonces va subiendo la inflación, los precios, pero pues los pensionados van viendo que poco a poco su pensión les alcanza para comprar menos. Acá en la actualidad eso se ha tratado de atacar, digámoslo así, con el famoso bono, ¿no? Y aumentitos pequeños cada cierto tiempo de $10, que evidentemente ha resultado insuficiente. Entonces, esto lo que dice es, se va a revisar de manera periódica por el índice de precios al consumidor y esto pues garantiza que se mantiene ese poder adquisitivo. Porque, por ejemplo, si uno asume una inflación anual de 2%, a lo largo de 20 años esa pensión te compra la mitad de lo que te compraba al inicio cuando te la dieron. Ahora, todos estos temas de alguna forma pasaron a las páginas interiores del periódico. Primera plana, edad de jubilación y algunos grupos de presión diciendo no quiero que me toque la edad de jubilación. En la asamblea diciendo, ahí sí hay prácticamente un consenso, no vamos a aumentar la edad de jubilación. Los que de pronto han llegado a algún nivel de entendimiento de decir, lo vamos a hacer de manera progresiva, pero ahí es donde, como decimos en buen panameño, se enreda la puerca el rabo, el tema de la edad de jubilación. ¿Qué podemos decir respecto a este tema, su financiamiento y lo que pasa en el vecindario para entender mejor este problema? Sí. Bueno, para dar un dato, por ejemplo, en 1900, pero en 1900 la esperanza de vida en América Latina era de 29 años de edad. En 2021 la esperanza de vida de la región era de 75 años. O sea, claramente ha habido una mejora en las condiciones de vida que permiten que vivamos más tiempo. Los sistemas de pensiones de la región se diseñaron por ahí de 1950, 1960, varía en los países, pero en ese momento la demografía era muy distinta a las condiciones demográficas que tenemos hoy, en el que la pirámide poblacional se está invirtiendo y, o sea, no solo va a haber más adultos mayores en proporción a los jóvenes, sino que hay longevidad, ¿no? Estamos viviendo más tiempo. Entonces, en ese sentido, actualizar uno de los parámetros fundamentales es muy importante. Y para dar una simple aritmética, supongamos, si yo tengo que cotizar para mi pensión 20 años, ¿no? Y cotizo actualmente 13.5% de mi salario, y después voy a vivir de ese ahorro alrededor de 25, 30 años, y quiero que me dé una tasa de reemplazo del 60%, pues no dan las cuentas. Si yo ahorré 13.5 de ese monto, claro, entonces ahí es o ahorro más, o trabajo más tiempo, o recibo menos. Igual lo estoy simplificando, hay muchos otros parámetros que son importantes claramente, pero incrementar las edades de jubilación es algo que están haciendo distintos países. Uruguay, en su reciente reforma, hizo un incremento gradual para pasar de 60 años de edad de jubilación a 65 años. También lo están haciendo otros países fuera de la región, Francia, también recientemente China anunció un incremento escalonado de su edad de jubilación, Rusia. Digamos, es compartido el tema de que ante sociedades más longevas se está extendiendo el periodo en el que cotiza. La de jubilación. Bueno, vamos, María Teresa, vamos a un cambio y regresamos para la conclusión de qué va a pasar si no se logra un proyecto de ley que pueda garantizar todos estos factores que tú estás planteando. Vamos al cambio y ya regresamos. Bien, estamos de vuelta en Cuarto Poder. María Teresa, hay varios aspectos que tenemos que tocar. El retorno de las inversiones del Seguro Social es uno de los temas que siempre se ha planteado, porque por la ley actual está prácticamente obligado a tenerlo en depósitos a plazo fijo, y eso es lo que menos retorno produce. Hay otros sistemas de pensiones, incluso privados, y otros también estatales acá, que tienen mayor flexibilidad y reciben un retorno mejor. Como SIACAP, PRA. Como SIACAP, el PRA, que incluso es del seguro,
el plan de retiro anticipado de los educadores es del seguro, pero tiene la posibilidad de invertir en otros documentos que le dan mayor rentabilidad. Y el otro tema que hay que ver es qué pasa si pues Panamá está en una situación un poco precaria desde el punto de vista de nuestro grado de inversión, ¿no? Estamos al borde de que formalmente no sea retirado el grado de inversión que se logró con mucho esfuerzo. Entonces, si el Seguro Social con esta reforma propuesta no se logra estabilizar y mejorar en aspectos de gobernabilidad, de prestación de la salud, pero de las pensiones también, ¿cuál sería el escenario? Ya se le olvidó la primera pregunta. Sí. No. Anotado. No, primero el tema de las inversiones y de los rendimientos. Creo ahí, de lo que he escuchado en el debate, es uno de los puntos donde siempre escucho una coincidencia muy importante de todas las opiniones de que es necesario que la reserva rinda más, ¿no? El debate está en el cómo, que no hay... Y el debate exactamente está en el cómo, ¿no? Pero ahí, pues claramente hay que hacer algunas modificaciones para lograr precisamente que rinda más. Actualmente la reserva rinde poco comparado a lo que rinden otros fondos de pensiones en la región. Tiene un rendimiento de promedio de 5 años de alrededor de 3.5%, mientras que en otros países como Perú, Colombia, tiene rendimientos de 6.5%. Entonces, ¿cuáles son los elementos que permiten que en esos otros países los fondos tengan un mejor rendimiento? Pues son varios. Unos hay que tener buenos principios de gobernanza. O sea, claro, y también que no se la roben, pues. Claro, por eso digo, buenos principios de gobernanza, de transparencia, de rendición de cuentas, también de tener una política de inversiones pues más moderna, ¿no? Que permita, por ejemplo, invertir en activos de renta variable, invertir en distintos mercados. Por otro lado, también tener una buena política de riesgos. Uno también quiere ser responsable, ¿no? Hay que indicar niveles de tolerancia al riesgo. Muchas veces, por ejemplo, lo que se hace y cómo se está modernizando esa gestión es tener fondos generacionales. A lo que se refieren los fondos generacionales es, por ejemplo, los ahorros de los trabajadores más jóvenes se pueden invertir en fondos que tienen un poquito más de riesgo, pero también de mayor retorno, ¿no? Y como uno todavía está muy lejos de la edad de retiro, tienes tiempo para que se puedan corregir altibajos, por ejemplo, de los mercados financieros. Por otro lado, para trabajadores que ya están mucho más cercanos a la edad de pensión, entonces ahí hay que tener una política muchísimo más cuidadosa, donde, digamos, ahí ya no tienes el tiempo de que se pueda recuperar, de poder corregir, pero en el total eso optimiza, por ejemplo, los fondos que tienen. Entonces, tener una mejor política en esa materia, modernizarla con lo que están haciendo otros países de la región, es un elemento fundamental para la parte de tener mejores pensiones, y también un poco es un componente de la parte también del financiamiento, del adecuado financiamiento del sistema. En cuanto a los temas que comentabas de las calificadoras, bueno, ahí este es uno de los temas que, digamos, el elefante en la sala mucho, ¿no? Que va a definir un poco cómo va a estar la parte de el compromiso, digámoslo así, del gobierno de corregir un poco el desbalance fiscal que existe y de dar una señal de que se pueden lograr consensos o mayorías para poder afrontar de manera responsable y un poco también tener o sea, porque lo que está sucediendo actualmente es que las proyecciones lo que indican es que el costo va a incrementar hasta llegar a 3.5, 3.6% del PIB, y eso es algo muy difícil de manejar, ¿no? Entonces, actualmente, como está la reforma, es que lo pone de una manera constante, transparente,
y va a ser clave para dar esa señal a los mercados. Es importante que nos pongamos de acuerdo independientemente de en qué nos pongamos de acuerdo. Es decir, que no sea la fórmula propuesta por el Ejecutivo, sino lo que salga de... Nuestra Asamblea es muy creativa. No sé cuántos años tiene usted de vivir en Panamá, pero nuestra 3 Asamblea años. es muy... Bueno, tal vez tiene muy poca referencia, pero nuestra Asamblea es muy creativa. Aquí solamente hay que estar un mes para darse cuenta de... Por eso Basta. le digo, sí, hay que lograr acuerdos, tenemos que entendernos, es un buen mensaje es que nos pongamos de acuerdo, pero espérate, ¿en qué nos pusimos de acuerdo también no forma parte del mensaje? También. Es muy importante y, claro, o sea, parte del ejercicio legislativo de cualquier reforma es hacer propuestas, mejorar, revisar, siempre hay aportes muy valiosos. Un tema importante es no perder, a veces lo que pasa en estas negociaciones, una propuesta tiene un espíritu que en su conjunto persigue ciertos objetivos, ¿no? En este caso, nos parece que la propuesta tiene muchos méritos en avanzar en el cumplimiento de llegar a una cobertura universal, prevenir que panameños estén en una situación de pobreza, asegurar también, por ejemplo, que las pensiones no pierdan el valor en el tiempo, pero también incorporando, digamos, medidas responsables sobre cómo se van a beneficiar, cómo se van a financiar esos beneficios, ¿no? Entonces, no perder de vista esa integralidad en los objetivos va a ser fundamental. Bueno, muchas gracias María Teresa Silva Porto, quien nos ha acompañado hoy para darnos sus puntos de vista, que ella representa al Banco Interamericano de Desarrollo y es la especialista en estos temas laborales, de pensiones y demás del banco. Se nos acabó el tiempo por hoy. Muchas gracias, Juan Enrique. Y A la orden. bienvenido las 2 semanas Hoy que fue va a estar. ensayo, nada más. Hoy fue ensayo. Mañana es que vamos- Buen ensayo. buen Mañana ensayo. estamos a la salsa. Muy bien. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la programación regular. ¿Estás aquí? Hasta mañana. Aquí estoy. Ven.